Nosotros elegimos el tema, la química en la tecnología, ya que creemos que en una sociedad como la de hoy en día, es decir, que utiliza frecuentemente la tecnología, podría entender de mejor manera el poder de la química en un ámbito en el que él frecuenta. Por ello, elegimos la tecnología. Para comenzar, vamos a definir el concepto de tecnología, porque quizás al escuchar este concepto uno pueda asimilar ciertas ideas, como por ejemplo celular, computadora, televisión, auto, o tener una idea, pero todos estos conceptos están bien, pero en realidad son solo una parte de la tecnología, porque la tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, es aprovechar la capacidad humana para simplificar la vida. Por ejemplo, un celular simplifica la comunicación. Una vez aclarado el concepto de tecnología, queríamos aclarar que en este trabajo, a pesar de que vamos a hablar de tecnología eléctrica y procesamiento más avanzada, no es la única tecnología, como ya dijimos. Pero, ¿cuál es el otro grupo? Bueno, el otro grupo es el más básico, el que no implica de un sistema más avanzado. Por ejemplo, un martillo podría ser considerado tecnología, dado que se utiliza para ahorrar fuerza del ser humano mediante la lesión de un metal. Pero esto es solo un ejemplo de los millones que hay que ha dejado el humano a través de su paso por la Tierra. El primer subtema dentro de la tecnología al cual nos vamos a referir para relacionarlo con la química es la industria automotriz. Probablemente todos nosotros alguna vez hayamos viajado en auto, pero quizá no en auto, pero sí en un colectivo o en un taxi, que a la hora de un concepto más general comparten muchas características estos tres, por lo cual las características que voy a mencionar ahora se le podrían asimilar a estos dos ejemplos además del auto. Bueno, la industria química, como ya sabemos, se dedica a analizar los átomos y posibles uniones y analizar sus funciones y sus posibles beneficios. Dentro de la industria automotriz tenemos el concepto de que a menor peso, menor consumo, mejor para el medio ambiente, mayor velocidad que se puede alcanzar con el auto y en algunos casos incluso es más barato para la industria automotriz y por ende también para el consumidor. Todo esto se consigue gracias a que la industria automotriz se esfuerza cada vez más en mejorar los poliésteres, reduciendo la cantidad de espuma, por ejemplo, o de grosor del metal, pero manteniendo la calidad. Bueno, recién hablábamos del poliéster, que es al igual que el poliuretano, es un polímero. Bueno, el poliuretano dentro del auto, que es un polímero, como ya dijimos, se descubrió dentro del laboratorio de las industrias químicas, permite que los sonidos exteriores al auto no se noten tanto como deberían de notarse en su ausencia. Esto, aunque al parecer no se note su importancia, hay que tener en cuenta que un auto puede llegar a alcanzar velocidades de 150 kilómetros, a las cuales puede haber ciertos ruidos que pueden llegar a distraerte y esa velocidad podría ser muy riesgoso una distracción, por lo cual, aunque no se note, el poliuretano cumple una función muy importante dentro del auto. Y otra función, que quizás también, como dijimos recién, no note la importancia o no note la relación con la química, pero la protección meteorológica, porque no cualquier metal o cualquier vidrio resiste a la nieve, granizo o lluvia incluso. Hay algunos metales o elementos que se diluyen con el agua, por lo cual la química se encarga de buscar el material más apto para cada ambiente posible en el cual se van a tener autos y los autos van a mantenerse. El segundo subtema dentro de la tecnología al cual vamos a relacionar con la química son los celulares. Estos aparatos que han evolucionado tanto en los últimos años, que se los podría considerar como el aparato tecnológico dentro de esta época. Porque en los últimos años se viene dando un proceso en el cual, por cierta cantidad de años, un elemento tecnológico predomina y es el más constante en cambio. Por ejemplo, hace unos años fueron los televisores, luego la computadora y ahora estamos en los años de los celulares. Pero estos cambios, ¿qué son estos cambios que se le dan a los celulares?
Bueno, como ya sabrán, hace unos años los celulares, las funciones que tienen hoy en día serían impensables, solo estaban pensados para mensajes y llamadas, y quizás alguna función más como juegos o cámara, pero nada mayor a ello, y teclado físico, los típicos celulares de tapita o ladrillos, como se los conoce vulgarmente. Pero bueno, ¿a qué se debe este cambio tan brusco de los celulares antiguos a los llamados smartphones? Bueno, este cambio se produce gracias a los metales. Dentro de un celular inteligente se sabe que hay 62 tipos diferentes de metal, de los cuales estos 62, gran cantidad, solo se usan en estos celulares. Por ejemplo, los colores vivos, como el rojo, el azul y el verde, que se ven en la pantalla, se ven a estos metales, porque no es algo natural que un vidrio produzca colores. Entonces se usa un factor ajeno, el cual debe ser pensado precisamente, que serían estos metales. O el parlante no podía vibrar, ya que es solo una membrana de metal. Todo tiene que tener su unión respectiva con un metal, que es su función para vibrar, para alumbrar. Bueno, después también, como ya dijimos recién, el vidrio. Un vidrio no puede ser cualquier vidrio, porque los celulares, al estar expuestos a la intemperie a un continuo momento y ser un objeto tan pequeño, si se cae, podría romperse con mucha facilidad si sería un vidrio común. Bueno, para ello se llevó la solución de crear vidrios reforzados, a los cuales en la compañía de celulares se conoce como Gorilla Glass. Estos fueron producidos accidentalmente, pero una vez que se notó su potencial como fuerza, a la resistencia a las caídas con fuerza, se los comenzó a comercializar, y hoy en día son los más usados en los celulares. Pero algo que sin ningún celular podría vivir definitivamente es la batería, que se basa en un modelo que utiliza los iones de litio para cargar y descargar la batería de los celulares, aprovechando este peculiar elemento que tiene la calidad de poder retener la batería y no agotarse repentinamente a los pocos ciclos, sino que puede aguantar varios ciclos de carga, incluso llegando hasta 1000 ciclos de carga. Bueno, como ya brevemente introducí recién, dentro de los metales de los celulares se encuentran metales propiamente de la tecnología, los cuales son llamados metales raros o de la tecnología, ya que, como acabo de decir, se utilizan solamente para la tecnología. Como por ejemplo tenemos el neodimio y el disprosio, que se pueden ver en la pantalla. El neodimio es el más brilloso y el disprosio más como sin una forma precisa, que se utilizan en los parlantes del celular para darle su peculiar vibración y su sonido, porque como ya dijimos es simplemente una membrana metálica que sin estos metales raros podrían producir sonido. Bueno, ahora el tercer y anteúltimo tema sobre el cual vamos a hablar es la computadora y la química. Esta relación es un poco interesante, ya que junto como la química ayuda a la computación a poder funcionar, la computación ayuda a la química, porque la velocidad de procesamiento que tiene una computadora sirve a la química para facilitar sus procesos y acortar tiempos. Esto es propio de la química computacional, que es una rama de la química, la cual se dedica a estudiar mediante la computación programas de la química. Pero bueno, ¿cómo funciona una computadora con la química? A lo cual debemos ir. Bueno, la computadora, para funcionar, distintos materiales, la cual la gran mayoría son metales, tales como el cadmio, que es el cual le da la batería a por ejemplo, las computadoras portátiles como las laptops, notebooks, netbooks. Sin ellas, las baterías de las computadoras portátiles no podrían sobrevivir. A diferencia de las celulares que son de ion, esta funciona en el cadmio. El mercurio en las pantallas más modernas, como las plasmas, las LCD o las LED.
que funcionan mediante mercurio, pero dentro de todos estos elementos que estamos nombrando hay que tener en cuenta que son de alto riesgo para la sociedad y el medio ambiente, por lo cual la computación es una ciencia que está intentando cambiar estos componentes porque, por ejemplo, el cadmio que está utilizado en las baterías afecta mucho al organismo del hombre como en el riñón y los huesos, y al ser una computadora portátil está mucho en contacto con el cuerpo humano, lo cual es muy riesgoso. O el mercurio, que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso por su composición, no concuerda, no sería la palabra concordar, pero es tóxico para el cuerpo humano. Después está el policloro de vinilo, que es un plástico que contiene cloro y se utiliza para aislar cables. Es el típico, la parte que uno toca del cable, la cual va a conectar a la pared o que conecta la computadora a la pared. Pero, al igual que dijimos, estos también influyen en el ambiente, ya que son altamente persistentes en el ambiente y son tóxicos incluso en muy bajas concentraciones. Por lo cual, a pesar de que la computación ayuda a la química tendría que ayudar un poco más a la computación y al medio ambiente para no arruinar el medio ambiente en el cual todos vivimos. Bueno, ahora para nuestro último ejemplo de tecnología dentro de la química, vamos a nombrar uno que quizás más cumple o más notorio es en relación a la definición que planteamos al comienzo de tecnología, que es el aire acondicionado, el artefacto que nos permite tener temperaturas inferiores en épocas de calor para poder sobrellevar el clima, que a veces es muy elevado. Pues bueno, ¿este proceso cómo se da? Bueno, lo que hace el aire acondicionado es extraer átomos, moléculas que haya dentro del ambiente y expulsar moléculas que tengan un punto de fusión de menor temperatura enfriados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, estas moléculas no enfrían, estos compuestos no enfrían y no se congelan, y al tener la temperatura tan baja, los compuestos que están a su alrededor se enfrían. Esto todo dado que aprovechan y eligen moléculas con un punto de fusión demasiado bajo. Por ejemplo, que es el caso del R22, también conocido como clorodifluorometano. Y simplemente es eso, pero acá, además de que es el quizás caso más notorio en relación a la definición de tecnología, creo que también es más notorio el ejemplo de cómo lo relacionamos con la química, dado que estamos nombrando moléculas y átomos y uniones de átomos y de moléculas juntas, temperaturas y propiedades de las moléculas propias, como es el clorodifluorometano. Bueno, simplemente ahora para finalizar a modo de conclusión, queríamos decir que a pesar de que vimos unos pocos ejemplos, creo que es más que suficiente para demostrar que la química está en todas partes, al igual que la tecnología, o sea, y que aunque uno no se dé cuenta, sí, los átomos están en todas partes, pero esos átomos de los cuales están en todas partes y su estudio cumplen una función importante en nuestras vidas, la cual usamos constantemente, y creo que sería interesante, y es interesante, ver cómo y por qué funcionan estas reacciones, simplemente por curiosidad o por saber, pero cosas que pasan en tu vida cotidiana. Bueno, y por último, queríamos decir que la química analiza los átomos, que es de lo que está formado toda materia. Y el hombre ha implantado la tecnología en todo el mundo. Entonces, si en todas partes hay tecnología y la química analiza el todo, ¿qué más se necesita para mostrar la relación? Es decir, la química analiza todo y en todas partes hay tecnología. A pesar de que hayamos demostrado con esos ejemplos un par de casos y que quizás se hayan comprendido, con esta frase queríamos demostrar que no hacía falta tanta explicación para cuando es una ciencia que
analiza el todo.